¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Conclusión TV, una nueva emisión. Vamos a arrancar en esta oportunidad con un ciclo que tendrá hincapié en las cuestiones ambientales y, lógicamente, por decantación en derechos humanos. ¿No? Vamos a tratar de consolidar una serie de programas, una serie de emisiones donde, con diferentes actores sociales y también, obviamente, referidos a esto de la defensa ambiental, estaremos profundizando temáticas que hacen al medio ambiente y que, lógicamente, hacen a la cotidianeidad de cada uno de los seres humanos que todavía sigue viendo la defensa del medio ambiente desde lejos, cuando debería ser un principio o un patrimonio de todos nosotros, ¿no? Y por eso hemos elegido para arrancar con esto, así que es todo un privilegio para usted. Bueno, Cecilia Bianco, una amiga del Taller Ecologista. Cecilia, gracias por venir. Muy amable por habernos invitado y bueno, esperemos que responda a tus expectativas. Pero cómo no, está la charla. Más decirlo. Cecilia, bueno, miembro del Taller Ecologista de la ciudad, digamos, en gran referencia con el área de tóxicos, y como por ahí hablábamos fuera ya de aire para empezar a meternos en esto, a introducirnos en esto, que hay mucha diversidad, pero me parece de suma importancia, si te parece, tocar esto del decreto 591/19, que tiene que ver con la importación de residuos, que por ahí han sido muy pocos los medios que lo han tomado, que lo han reproducido y que rápidamente sale, digamos, la voz oficial a través de los funcionarios para decir que lo que llega con este decreto es un salvoconducto, ¿no? Para este país que le hace falta mano de obra. Y bueno, en definitiva, pensamos que se piensa siempre más en los de afuera que en solucionarlo de adentro. Sí. Vamos por ahí, digamos, la importación de residuos. Claro, la importación de residuos, hay que decir que este es un decreto que está dentro del marco de los residuos peligrosos. Claro. Por lo tanto, ahí ya tenemos que tener una mirada extra, una lupa puesta, porque una de las palabras que más hace ruido que han sacado es la de la inocuidad. Exactamente. Y eso hace referencia justamente en que si ingresa un residuo al país, no va a ser capaz de hacer daño porque justamente es inocuo. Estados Unidos no emite más certificado de inocuidad. Parece ser que Estados Unidos no lo emite más, y entonces a partir de ahí ya el mundo tiene... Sí, claro, le creemos y entonces nosotros nos adaptamos a eso. Exactamente. Y el otro punto es que el residuo cambia, no es más residuo lo que va a ingresar a la Argentina a partir de ese decreto, sino que es una mercadería, y eso es porque ha tenido un proceso de valorización, el cual nosotros también tenemos que creer que fue realizado, porque el etiquetado, el certificado de que es, en este caso, un residuo mercadería. Es un camino dogmático, digamos, sí, de creencias, digamos. Un camino dogmático de creencias en el cual, si nosotros, nosotros estamos en comunicación con otras ONGs del mundo, ¿seguro? Y entonces el caso de Filipinas fue algo que fue seguido hasta por nosotros, ¿no? Y entonces con eso quiero hacer referencia que ellos también creyeron en un certificado, la gente de Filipinas, porque por supuesto se lo envió a Canadá, un país del primer mundo. Creíble, ¿no? Creíble, más creíble que Estados Unidos. Exactamente, creo, ¿no? Exactamente. Y tiene la barricol, pero bueno, sí. Entonces volvemos a que le entregaron un certificado en el cual decía que había plásticos reciclables, ¿no es cierto? O sea, sí, es una mercadería. Claro, tal cual. Pero cuando abren esos contenedores se encuentran todo lo que uno cree que no tiene que estar, porque va para directamente un basural, casi, eso, ¿no? Claro. O sea, pañales usados, plásticos que no tienen ninguna posibilidad de ser reciclados, porque lamentablemente tenemos un grupo de plásticos que están en el mercado y no tienen destino bueno. Ahora fíjate vos el rumbo que le da, digamos, una cuestión así. Sí, exactamente, claro. O sea, ellos se ve que es una empresa que se encargó de sacarse esos residuos. Claro. Y terminaron en Filipinas. 6 años para solucionar el problema. Recién en junio de este año pudieron embarcar los contenedores destino a Canadá nuevamente, y hasta donde sabemos tienen como destino estos residuos la incineración, que también es altamente perjudicial. Sí, aparte son muchas toneladas. Y también hay otros ejemplos, porque por supuesto Filipinas ya empezó a ver qué es lo que le está ingresando realmente, y es así como han encontrado también residuos, en este caso ya triturados, que le manda a Australia, y cuando las ONG de Australia se enteraron lo que le habían mandado, porque era cualquier tipo de plástico, todo mezclado, en este caso el destino son las cementeras de este país filipino,
Entonces dijeron los de Australia, las ONG de Australia, nosotros tenemos capacidad para darle destino a los residuos que generamos y no tenemos por qué llevarlos a otro país. O sea, es algo que también se está analizando en las cumbres del Convenio de Basilea, que justamente tiene en cuenta todo este tránsito de residuos y fundamentalmente el de peligrosos, porque hubo muchísimos problemas de contaminación cuando no estaba este convenio. Y así estando, claro, también se lo hay viola. relatos Claro, como sí, este, el de Filipinas. Esta gente entonces dice en estas cumbres, bueno, que ya los países se tienen que encargar en sus países de sus residuos. Totalmente. ¿Sí? Un decreto aparte es regresivo, ¿no? También en lo constitucional. Sí, eso los que lo han analizado, los expertos, claro, dicen que es regresivo, y es en el sentido de que nosotros tenemos un decreto anterior, el que modifica del año 92, en el cual habla de inocuidad, exacto, habla de que el residuo es residuo, ¿sí? Entonces, bueno, cuando vemos que ya en Argentina no entra más residuo, lo dice el decreto pero es porque automáticamente en el país desde donde lo mandan lo valorizaron. Exacto. Entonces es una mercadería. Bueno, estas son cosas que nosotros creemos hacen a que va a estar, no tenemos una capacidad de control muy grande en aduana, ¿sí? Y es ahí donde se tiene que reforzar todo. No digo que la haya en un futuro, pero también hay que decir que las empresas que son las que dicen, que certifican lo que está conteniendo, en este caso va a ser en contenedores, ¿no? Claro. Son hechas por privados, no participan los estados. Seguro. Esto también lo conocemos. Es un dato más que saliente. Sí, ¿no? Es un dato más. Y esto lo conocemos porque nosotros estamos en red, porque estamos en comunicación con ONG, claro, con ONG todo el mundo. Entonces nos preocupó mucho lo de Filipinas. Fíjate vos la distancia que tenemos, pero la verdad que conocemos a quienes estaban militando para que se devolviera esto. Aparte, bueno, el presidente por supuesto hizo mucho, pero también sabemos que, por ejemplo, Vietnam, Malasia, están viendo la posibilidad de poner mucho más freno al ingreso de los residuos, y todo porque el contexto internacional cambió totalmente cuando China empieza a jugar y dice no recibo más los residuos que venía recibiendo. Exacto, un monstruo tremendo que empieza y que abre no solamente el juego, sino que lo califica de otra manera. En este devenir, digamos, que hay muchos, digamos, actores del lado que salen a interpelar esta importación de residuos, donde uno la verdad que no le ve la beta favorable. También están, digamos, el discurso oficial o el discurso de funcionarios públicos que dicen que todo aquel que sale a hablar o a oponerse toca de oído, que es la época de la posverdad. Hoy lo escuché, me tocó escucharlo, digamos, que hay muchas redes sociales y muy poco de concreto en esto de oponerse a la importación, ¿no? En un país donde sabemos que si hay algo que falla, justamente son los controles, Cecilia, ¿no? Donde fallan cotidianamente, y aparte también hay una mancomunión, donde también el Estado participa o mira para otro lado y el privado sigue su camino de contaminación permanente. ¿Tiene algo de positivo esto? Digamos, ¿de qué se puede hacer el país que pueda servirle? Bueno, nosotros, así como está con esta desaparición del pedido de certificado de inocuidad, con este cambio de qué significa el residuo ahora, que aparte que decir, como el país es signatario del Convenio de Basilea, el Convenio de Basilea ya dice que es un residuo, y acá le han hecho un cambio, entonces no se puede, claro, eso no se puede. O sos parte del convenio y aceptás definiciones. La aparición de objetos aparece, ¿no? Sí, aparecen objetos y sustancias. Claro. Y entonces, bueno, hay que estar ahí detrás de cuáles son los objetos y sustancias, sabiendo que en el mundo ingresan desde la industria química una cantidad de sustancias. Claro. Se sabe, incluso se piden permiso para que se sigan usando sustancias que son tóxicas, porque tienen que terminar con los stocks. Entonces, bueno, es mucho lo que está en juego si no se hace. Tendría que haber sido mucho más estricto en el contexto internacional que estamos, con tantos ejemplos de basura de vuelta a sus países originarios. Entonces, eso no lo vemos, por lo tanto, no vemos que es un decreto positivo. Y también hay que decir que al país, si uno ingresa a la página del comercio exterior, puede saber de que ingresa chatarra. Es decir, no se va a estar impidiendo ese movimiento, pero también nosotros vemos que las posibilidades de que entre
el residuo que más está inundando al mundo y que es el que proviene de los plásticos, claro, puede llegar a tener un destino como la Argentina perfectamente. Y bueno, lamentablemente tampoco hacen bien las cosas en los otros países, ¿no? Porque si no, sería todo mucho más simple. No cabe ningún tipo de duda. Yo la impresión de que así, al paneo rápido es un descarte que hacen justamente estas potencias para sacarse lo que ellos no están dispuestos a lo mejor a tratar o a reformar en las políticas también de construcciones, digamos, de la materia prima, como el tema plásticos, donde hay muchísimos que contaminan, caso de juguetes y tantos otros. Por supuesto, ahí es el punto clave. Hay que modificar las pautas de consumo. Eso totalmente es lo inicial. Después va a venir que haya diseños adecuados para que, bueno, casi no haya descarte, que los materiales con que están hechos puedan ser todos reciclados. Eso, o sea, cuando uno tiene un producto en las manos, solamente lo sabe el fabricante, qué tipo de plástico es el que está usando y cuáles se pueden reciclar, o qué de todo lo que tiene ahí se puede reciclar. En este grupo de residuos están también los RAE, los residuos de los aparatos eléctricos y electrónicos. Claro. Que, es un descarte muy común, ¿no? Sí, un descarte muy común y un abuso de las flexibilizaciones que tienen países con pocos controles, y me estoy refiriendo, por ejemplo, a algunos países de África, los cuales recibieron residuos de aparatos eléctricos y electrónicos de, por ejemplo, United Kingdom, me sale Londres, o sea, Gran Bretaña, perdonen, Gran Bretaña. Y uno dice, bueno, Gran Bretaña, ¿por qué los etiqueta tan mal los residuos? O a lo mejor los etiquetó bien, pero después no le interesó cuál fue el destino que tuvo. Probablemente. ¿Estamos? Entonces, digamos, y un comercio en el cual también está todo dentro de lo que es Basilea. Y esto es reciente. O sea, ahí también se marca el grado de vulnerabilidad que tienen ciertos países, ¿no? Sí. Lo podés etiquetar bien, pero ¿hacia dónde podemos? ¿Cuáles son los más permeables, digamos? Acá tenés uno, acá tenés otro, ¿no? Claro, porque del otro lado te dicen, está la demanda. Sí, yo los recibo, te dicen algunas empresas que hasta pueden ser fantasmas. Sí, claro. ¿Sí? Entonces, bueno, se produce ese traslado de residuos y después, bueno, si terminan en un vertedero con fuego, que es de las peores combinaciones que puede hacerse para lo que es los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, nadie le importa. El tema de los residuos es un tema muy serio. Yo celebro que más allá de que digan es poco lo que saben los que están hablando, me refiero a palabras en autoridades oficiales, se está hablando del residuo y del residuo peligroso. Que antes, para ustedes que lo vienen siendo hace mucho tiempo, una utopía parecía, ¿no? Sí, que más allá de profundizar sobre los daños ambientales, cuestiones como el residuo quedaba muy aletargado, ¿no? Sí, totalmente. Porque bueno, el residuo hace el hábito, ¿no? También. Claro, ¿no? Y volviendo al consumo. Por eso es clave, hay que atacar el consumo en el sentido ese que va por que te vende sin problemas el descartable, la empresa que te lo pone en cualquier granjita, en lo que sea. No estábamos ya más para eso. El paso en el consejo es importante, como por lo menos como para visibilizarlo, ¿no? Esto de no poder utilizar más descartables dentro de lo que es el palacio, digamos. Después, bueno, la apertura que se tiene que dar, el tema de las bolsas también en los supermercados, que se ha dado un paso importante y que la gente se acostumbra. Porque es una cuestión de hábito, ¿no? De llevarte tu bolsita, una caja, lo que fuese, pero no esa cuestión, esa manía de la bolsa plástica que la vemos pulular acá, a lo que nos gusta por el río, la vemos circular por la costa, en el agua, y es un mal tremendo, ¿no? Exactamente, y sobre este tema del descartable es donde se apunta ahora en este momento a que se hagan políticas urgentes, ¿sí? Para sacar el descartable, para sacar el plástico que no tiene posibilidad de ser reciclado en la Argentina, porque volvemos a decir, el hecho de que tenga la flechita, que te forme el triangulito y que te ponga un número en el medio, no significa que eso va a tener un destino, un proceso, no, en absoluto. Está lejos la Argentina de dar un destino apropiado a los envases.
descartados. Bueno, eso es una posverdad, por ejemplo, ¿no? O un eslogan donde muchos intentan desacreditar hoy. El tema de los plásticos en lo cotidiano, más allá del vaso, de la cucharita, digamos, hay un video muy lindo en YouTube de la cucharita cómo da vuelta al mundo, sí. ¿no? El tema de los platos, ¿a qué se le debe tener mucho cuidado con el tema de la manipulación de plástico? No solamente por esto de desecharlo y que contamina y que no llega a un proceso, el tema de los juguetes, Cecilia, ¿no? Que tanto por ahí hemos hablado con vos también, de la problemática y lo tóxico, ¿no? Bueno, y justamente es esto de que muchos plásticos que se usan en los aparatos eléctricos y electrónicos tienen sustancias, fundamentalmente son de la familia de los bromados, o sea, tienen bromo, y con eso han vendido que no van a tener llamas al momento de incendiarse. Humo sí, que el humo hay que tenerlo muy presente, que el humo mata, ¿sí? Claro. Bueno, entonces, estas sustancias son muy tóxicas, entonces, todo esto que en un momento entraba a China, después terminaba en juguetes de plástico, sin ningún tipo de control, tanto ellos mismos al momento de fabricarlos, como después los países que eran receptores de esos juguetes. Claro, tal cual. Entonces, también hay que decir que se concentra la cantidad de tóxicos en ese juguete y aparte hay una mezcla, porque se hace con un poquito de un plástico, un poquito de otro, un Frankenstein de juguete. Un Frankenstein de plásticos reciclados. Por eso es que nosotros desalentamos también el reciclado de los plásticos que no tienen ningún tipo de control. Exacto. O sea, terminan ahí, digamos, en una parte, digamos. Sí, en una parte. De ahí es que también nos hace revisar una vez más este decreto 931, ¿no? Porque qué plásticos, cuál es el destino que le van a estar dando. Raúl Montenegro de FUNAM hizo un análisis muy interesante haciendo referencia justamente a que pueden estar entrando juguetes que se han descartado, ¿no es cierto? Por estas razones. Quiero decir también que no es muy difícil hacer los estudios para saber si un juguete tiene algunas sustancias tóxicas de las que yo nombré, solamente las bromadas. Es posible, no es algo que es imposible de comprar para un gobierno o para un Estado, ¿sí? Pero bueno, es más fácil seguir con la desinformación, ¿no? Sí, ¿no? Clave en los tóxicos. Totalmente, claro. Clave en los tóxicos. Entonces, el tema de los juguetes es un tema serio. Los juguetes que están acá en la Argentina, nosotros hemos detectado dentro de lo que son similares al cubo de Rubik, hechos algunos con plásticos que obviamente vienen de la industria electrónica descartada, porque tienen altísimas concentraciones de estas sustancias que en este momento decidieron medirlas. Y son en contacto con la criatura, digamos, con el pequeño y la pequeña, que se lo lleva a la boca, el mismo tacto, ¿no? El mismo tacto, exactamente. Sí. Se sabe, no se sabe exactamente, qué paradójico, ¿no? Cómo es que se produce el ingreso, pero que se produce. Después estudian, en el cuerpo buscan y están estas sustancias. ¿Sí? Por eso es que, se está pidiendo y se ha logrado prohibir varios de estos antillamas bromados. ¿Sí? Esto tenemos que hablar de otro convenio, que es el convenio de Estocolmo, y que Argentina también es signataria. Por eso es que cuando nosotros hacemos referencia a determinadas sustancias decimos, miren, Argentina es signataria, no puede hacerse la distraída, no hacer leyes, que en este caso sé que en alguna de las sustancias quieren legislar, los que saben que es importante tener una legislación que no alcanza con lo que diga el convenio. Así que una legislación local. Así que estaremos a la expectativa, porque en este momento el convenio tiene como 17 sustancias, más de las 12 iniciales que, si les digo DDT, se van a acordar, como que fue un paradigma dentro de los beneficios, entre comillas, que produjo, y que después dio el puntapié para que se diera lugar a este convenio de Estocolmo. Sin duda. ¿Cómo podés reflexionar o mirar, digamos, el presente para proyectar el futuro? ¿Crees que cada día más gente se interesa, digamos, por lo menos de informarse en esto de
lo tóxico, en esto de que le llama la atención ciertas actitudes estatales en torno a, por ejemplo, lo que estamos hablando del decreto de importación de residuos, o crees que falta mucho terreno todavía por recorrer para dar un paso cuantitativo para decir, bueno, el grado de conciencia que se ha alcanzado va a servir de bálsamo para exigirle, ¿no? A los de arriba que legislen, ¿no? Claro. Y que controlen. Si nosotros estamos viendo por la gente que se acerca a taller ecologista, la gente que son voluntarios, los que ya están hace muchos años, también nos dicen lo mismo, que hay mucho interés en todo lo que es la parte ambiental. Nosotros estamos compartimentados en áreas, claro, como vos sabés, tóxicos, residuos, el área referida a aguas y otras más, pero nosotros entendemos que cuando empieza a haber una necesidad de hablar del tema ambiental, automáticamente empiezan a aparecer algunos con mayor intensidad que otros. El tema residuos es gran convocante porque no sé, los chicos lo están viendo desde chiquito y es algo que no se acepta. Todo, claro. Gracias a Dios no se acepta. Se ve que está mal ese tema, ¿no? Y eso que, bueno, se tratan de hacer alguna que otra cosa en el municipio de Rosario, pero falta muchísimo. Muchísimo. Las ONGs están haciendo un trabajo fenomenal para que se activen ciertas políticas. Pero bueno, en sí falta y a la vez también hay referido a las movilizaciones sobre el cambio climático que es calentamiento global para mí. Calentamiento global. Más allá que lo niegue el señor Donald y otros muchachos, ¿no? Exactamente, otros chicos. Sí. Creo que los chicos ese tema le está interesando mucho y se ven en las manifestaciones. Seguro. Se está hablando muy diferente a los 15 míos, así que pasaron hace mucho tiempo. Exacto. Pero que también, bueno, también hay que decir que me parece que las universidades tienen que ver cómo están tratado el ambiente en las diferentes carreras que tienen. Hay algunas como que el ambiente no existe. Exactamente. Sí, es lo que por ahí en la Facultad de Ciencias Agrarias o cuando te va a dar una charla Monsanto, ¿no? Digamos, viene confundida la mano desde arranque. Creo que tiene que ver esto ya para ir cerrando. Perdóname, justo dijiste Monsanto y me disparó, porque también hay que ver esto. Alemania va a prohibir el glifosato, entra en vigencia la prohibición para el 2023. Eso también son señales, ¿no? ¿Qué te parece? Que digo yo, el que lo está usando, ¿qué estará pensando el que lo usa acá en la Argentina? De todas maneras es como que hay un lenguaje común entre los productores agropecuarios en cualquier parte del mundo. Absolutamente. Pero es para reflexionar. Yo creo que es una noticia que no los debe hacer sentir cómodos. No, sin duda. Aparte han hecho tanta campaña, ¿no?, para desacreditar todos aquellos que por ahí interpelamos al modelo productivo con transgénicos y con venenos, que si el primer mundo comienza a prescindir el tubo de ensayo que es Latinoamérica, seguirá un tiempo más, pero no sabemos cuánto, ¿no? Exactamente. Esperemos que poco tiempo. Y bueno, y siempre esto del ambiente que cuando nos interpela a todos, hablamos justamente el de los residuos, es mucho más difícil, Cecilia, porque uno suele poner en manos de los que tienen que gobernar o tomar decisiones que hagan ellos el trabajo. El trabajo es de cada uno de nosotros también en nuestros hogares como para impulsarlo, ¿no? Sí, también. De todas maneras, como pesa cuando un gobierno toma una decisión. Absolutamente. Sí, por eso es que nosotros como ONGs tratamos de incidir en políticas públicas. Eso es un trabajo que vemos que vale la pena, y también, por supuesto, invitar, porque sabemos que en pequeñas acciones también hay buenos resultados, pero qué maravilloso sería que logremos una ley de responsabilidad extendida al productor, es decir, que se hagan responsables del residuo futuro que va a generar su producto, una ley de envases, ¿sí?, que también da cuenta, ¿no?, a todo esto de ser responsable el empresario, pero bueno, están ahí, se está hablando en el Congreso de estas leyes, de estos proyectos, de estos temas, pero bueno, falta un recorrido. Falta un poquito, porque también tenemos que saber que hay intereses que se están tocando, la industria química, que la industria petroquímica, que la industria del plástico, todo gran parte de lo que el gas que se produce en el fracking, que hay que decir que la gente está sufriendo 2 sismos por día aproximadamente debido a ese tipo de extracción.
tiene como destino hacer plásticos. O sea, hay que increíble. Rever la producción de plástico. Esto lo convencional, terminarlo definitivamente, empezar a buscar cuestiones alternativas, ¿no? Que eso se practican en el mundo y que todavía acá estamos muy lejos, o por ahí nos venden lo del parque eólico y detrás hay un gran negocio, como en todo, ¿no? Pero vaca muerta es un tema también vamos a profundizar, porque me da la impresión que en este contexto de crisis, quien venga a partir de diciembre, sea una fórmula nueva o la que está, van a impulsar mucho, como digamos lo último que queda en pie después de una industria aniquilada, el tema de vaca muerta. Y ahí entra nuevamente el fracking, ahí van a entrar nuevamente la lucha de los pueblos originarios en esa parte, y entraremos muchos a volver a marcar de que eso no es una solución. Cecilia, muchas gracias por el tiempo. Gracias. Habrán quedado temas afuera, pero bueno, no descartamos que puedas volver a visitarnos. Bueno, muy amable. Muchas gracias. Cecilia Bianco, del Taller Ecologista, hoy hablando sobre la importación de residuos, el tema de los tóxicos, en este programa, en este micro que vamos a arrancar hoy, con la idea justamente de vincular, con su vinculación directa entre ambiente y derechos humanos. Muchas gracias.